Ordeno que si nuestro Señor dispone llevarme de esta vida, mi cuerpo sea enterrado en el monasterio de Santo Domingo de esta ciudad, en la capilla mayor, en el lugar que mis albaceas consideren adecuado según mi condición. Ordeno también que el día de mi entierro se vista 24 indios pobres, a los hombres con manta y camiseta, y a las mujeres con yik y ayaxu, que son sus vestimentas tradicionales. Ellos deberán llevar antorchas encendidas delante de mi cuerpo, como es la costumbre. 21 de marzo de 1600, 425 años atrás. Beatriz Ñusta, última heredera legítima de la dinastía inca, muere en Lima. Este relato corresponde a su testamento, un registro histórico que por única vez nos da la oportunidad de escuchar su voz sin intermediarios. Este documento fue realizado 17 días antes de su muerte. Ella es Beatriz, junto con su marido Martín de Loyola. Detrás de ella están sus padres, Sayritupa y Cusihuarcay, y en el medio Tupac Amaru, su tío. Al otro lado está la hija de los dos, Lorenza Ñusta, con su marido Juan de Borja, y detrás el matrimonio de los dos en Madrid en 1611. En el medio están dos santos jesuitas, Ignacio de Loyola y Francisco de Borja. Esta composición entonces reúne en una misma superficie eventos que ocurrieron en diferentes tiempos y lugares, una obra que devela la conflictiva realidad de la América colonial. Según lo que sabemos, este conjunto de escenas fue pintado al menos 9 veces durante la época colonial por distintos artistas y con diferentes énfasis. De estas pinturas solo sobrevivieron 4. La más temprana fue creada casi 100 años después de la muerte de Beatriz y desde entonces decora la iglesia de la Compañía en Cusco. El cuadro que tenemos frente fue pintado en 1718. Se trata de una composición ficticia impulsada por los jesuitas, pintada por artistas indígenas o mestizos que incorporaron sus propios mensajes. La compleja iconografía de este cuadro ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los años. Hoy les invito a explorar los hechos históricos documentados en diversos textos coloniales que nos relatan la vida de las personas representadas en esta pintura. La capital del imperio inca, el Cusco, cae en 1536. Parte de la élite inca se refugia y resiste en Vilcabamba. Las rebeliones se suceden, también las tensiones diplomáticas. Solo en 36 años hubo 4 gobernantes incas hasta la muerte de Tupac Amaru, el último inca, en 1572. En este contexto nació Beatriz. Poco después, su padre murió. Desde su nacimiento, ella fue una moneda de cambio. Los españoles saben de su poder y la refugian en un convento, teniendo solo 5 años. Estando ahí, su tío Titicusi, quien era el emperador inca en Vilcabamba, quiso casar a su hijo con Beatriz como parte de una negociación con los españoles para asegurar su propio linaje. Cusihuarcay, la madre de Beatriz, se opuso a este pacto y sacó a su hija del convento, llevándola a la casa de un poderoso encomendero, Arias Maldonado. Después de negociar con su anfitrión, Cusihuarcay da su consentimiento para que su hija se case con Cristóbal, el hermano de Arias Maldonado, de 24 años. Beatriz tenía solo 7 años. De un documento histórico sabemos que fue una decisión muy difícil para Cusihuarcay. Para ella, este matrimonio fue parte de una estrategia para asegurar su poder y mantener su estatus en el medio de las complejidades coloniales. Las autoridades españolas se opusieron a este matrimonio porque perjudicaba el pacto con el Inca Titicusi en Vilcabamba.
tomaron cartas en el asunto y devolvieron a la niña Beatriz al convento. Los hermanos Maldonados fueron apresados y luego de un juicio fueron expulsados a España y el matrimonio fue anulado a pesar de la insistencia de Cristóbal Maldonado de que el matrimonio había sido consumado. Beatriz tenía solo 7 años. 6 años después, el virrey Francisco de Toledo envía un grupo de soldados españoles a Vilcabamba para poner fin definitivamente a la resistencia inca. Entre ellos iba el capitán Martín de Loyola, quien captura al inca Tupac Amaru y lo lleva encadenado a Cusco en un humillante desfile de victoria. Loyola ordenó a los incas que se quitaran sus yautos, sus tocados, y a Tupac Amaru que retirara su borla real. Este respondió a Loyola: ¿quién es él? No es más que un yanacona, un sirviente del rey de España. Ofendido, Loyola soltó la cadena y le dio 2 golpes a Tupac Amaru, lo que fue visto por los testigos como un acto indigno de un caballero. El virrey estaba decidido a matar al último inca. Se organizó un juicio espectáculo en el cual el inca fue acusado de la muerte de varias personas y por ello condenado a la muerte. En el día de su ejecución, las calles de la ciudad y los cerros alrededor se llenaron de personas que lo acompañaron. Cuando lo llevaron por una calle hacia la plaza, salió de una ventana la madre de Beatriz, la Coya Cusihuarcay, y gritó: ¿a dónde vas, hermano, príncipe rey único de los 4 suyos? El cronista indígena Felipe Huamanpoma de Ayala cuenta también sobre la muerte del Tupac Amaru. Todas las señoras principales y los indios del reino lloraron su muerte, y en toda la ciudad fue un gran lamento. Y al entierro salió toda la gente principal, las señoras y los indios principales y clerecía. Fue acompañado y enterrado en la iglesia mayor de Cusco. Martín de Loyola fue premiado por capturar al último inca. Su premio fue Beatriz Ñusta, la sobrina del recién asesinado inca. Beatriz tenía 15 años. En una carta de 1572, el virrey informa al rey de España que Martín de Loyola acepta este matrimonio. Holgó el dicho capitán Martín García de Loyola de desposarse con ella, aunque fuese india y de su traje, entendiendo que así como había hecho servicio a vuestra majestad de ser la principal parte del allanamiento de la provincia de Vilcabamba, quería también servir a vuestra majestad en casarse con esta india. En el mismo año, Martín de Loyola solicita al Consejo de Indias el permiso de añadir la imagen de la cabeza decapitada de Tupac Amaru, tío de Beatriz, en su escudo de armas, una solicitud que fue rechazada. Antes de que se formalizara el matrimonio entre Martín de Loyola y Beatriz Ñusta, en 1577, Cristóbal Maldonado vuelve a insistir sobre la legitimidad de su matrimonio y que por lo tanto ella no podría casarse con Loyola. Este argumento desencadenó un proceso legal que se resolvió una década después, anulando el compromiso y condenándola a un nuevo matrimonio. El año 1592, Loyola fue nombrado gobernador de Chile y viaja al país y se instala en Concepción para liderar el enfrentamiento contra los mapuche. Meses después lo sigue Beatriz. Sobre su viaje cuenta el cronista Diego Rosales. Por aquel tiempo llegó la Coya, esposa del gobernador. Cuando él partió hacia este reino, ella permaneció en Cusco, pero tras recibir su carta, pidiéndole que lo siguiera, emprendió el viaje de inmediato. Fue atendida por los indios de Cusco hasta Arica, donde se embarcó junto a don Alonso de Sotomayor y el oidor Merlo de la Fuente. Al llegar a Santiago, fueron recibidos con entusiasmo y poco después, ella continuó su viaje a Concepción en busca de su esposo. Allí
fue recibida con grandes celebraciones y homenajes, como correspondía a una mujer de su rango. En Concepción, alrededor del año 1593, nace la hija de los dos, Lorenza Ñusta. 5 años después, Martín de Loyola murió a manos de los mapuche en la batalla de Curalaba. Su cabeza, al igual que Tupac Amaru, fue decapitada y los mapuche mantuvieron su cráneo como trofeo por décadas. Sin duda fue una justicia poética, considerando su deseo de incluir la imagen de la cabeza de Tupac Amaru en su escudo. Tras la muerte de Loyola, Beatriz junto con su hija Lorenza se trasladaron a Lima. Ahí Beatriz, la última heredera legítima de la dinastía inca, fallece 2 años más tarde, el 21 de marzo de 1600, hace 425 años. Un siglo después de todos estos sucesos, se pintó este cuadro que representa la unión de Beatriz Ñusta y Martín de Loyola y la de su hija Lorenza Ñusta con su novio Juan de Borja. A la luz de todo lo dicho, ¿qué tienen en común la imagen de Beatriz y su historia que conocemos de los documentos históricos? No mucho, pero algo: la imposición del matrimonio. Son pocas las investigaciones realizadas de esta composición desde una perspectiva feminista. Las existentes interpretan el gesto de la palma izquierda de Martín sobre la palma derecha de Beatriz como un gesto de imposición. La historiadora del arte, Anna Fischek, basándose en el arte europeo de la época, sugiere que el gesto de un hombre agarrando la muñeca o la mano de una mujer simboliza la violencia sexual. Por otro lado, la investigadora Marina Mellado propone que este gesto, hecho con la mano izquierda, representa en Europa un matrimonio compuesto por personas de diferentes estatus sociales y a veces sugería desaprecio de parte del novio. Siguiendo este principio, podríamos decir que en esta pintura la relación entre Martín de Loyola y Beatriz Ñusta es representada como desigual, donde la novia es inferior al novio. Esta imposición podría implicar tanto violencia sexual como jerarquía social, todo ello desde una perspectiva europea, la cual fue fundamental en la conceptualización de esta iconografía por parte de los jesuitas. Sin embargo, también existe una lectura andina de este hito colonial plasmado en una placa metálica. En este caso, la ubicación de los novios cambia y es Beatriz quien está a la derecha de Martín, imponiendo su palma izquierda sobre la palma derecha del novio. En otras palabras, para quienes crearon y utilizaron esta placa, era evidente que la Ñusta tenía rango superior del capitán español. Volviendo a la pintura, la imposición se manifiesta por medio de otros elementos iconográficos. En esta pintura, Martín de Loyola lleva una espada, lo que posiblemente enfatiza su éxito militar al derrotar la última resistencia inca en Vilcabamba, y con ello se puso fin al imperio inca. Pero más aún, como señala Fischek, en el arte europeo de la época, la espada equiparaba al falo, y en esta pintura podemos ver que la espada pasa entre las piernas de Martín y la empuñadura está direccionada a la vagina de Beatriz. Esta presentación implicaría entonces la conquista sexual de Beatriz, que es a la vez la conquista final del imperio inca. Cabe recordar que en este cuadro se tensionan el discurso de los jesuitas con el discurso de los artistas indígenas y mestizos. A partir de los detalles podemos ver cómo se insinúa la perspectiva andina de estas dos conquistas. En el cuadro, Beatriz se representa casi sin ningún gesto voluntario, solo uno muy pequeño y sutil
donde ella apunta con su dedo a una flor que forma parte del patrón de su vestimenta, de su axo. Esta flor es conocida en quechua como ñuchu. En el arte colonial, esta flor se asocia exclusivamente con los incas y simboliza su imperio. Por lo tanto, la figura de Beatriz, señalando a esta flor, comunica información acerca de su identidad de noble inca. En el sistema simbólico andino, flores tienen asociaciones sexuales relacionadas con la feminidad y la fertilidad. De igual manera, la espada como la lanza en el mismo sistema simbólico andino están relacionados con la sexualidad masculina. Es decir, la misma figura pictórica de Beatriz señala a través de la flor ñuchu la conquista de su propio cuerpo y la conquista del imperio inca. Al parecer, la figura histórica de Beatriz Ñusta percibió la misma superposición entre ella y el imperio. En su testamento, ella presenta su herencia como una reliquia de un extenso imperio desaparecido. En el orden que deja respeto a las tierras heredadas de su padre, el Inca Sayri-Tupa, busca asegurar la continuidad de su linaje o al menos preservar su memoria a través de su persona, su hija y su legado. Declaro que entre mis bienes se encuentran un obraje, una huerta, un molino y otras tierras en el valle de Urubamba, en un lugar llamado Quispehuanca, en Cusco. Estos bienes los heredé de mi padre y mis abuelos. Por esta razón, quiero y dispongo que nunca sean vendidos, sino que permanezcan siempre en posesión de mi hija, en memoria de mi linaje y su antigüedad. Upaha son soja, tan como la